¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de lunes. Muy buen inicio de semana. Para la denominada Ley Saldívar, que amplía el mandato del ministro presidente de la Corte, parece que sí hay oposición. Las bancadas de Movimiento Ciudadano, PRI, PRD y PAN enviarán una acción de inconstitucionalidad por la cual la Suprema Corte deberá decidir sobre el futuro de esta ley. ¿Qué se puede esperar de este debate? ¿Serán corruptas y corruptos los ministros de la Corte si la declaran inconstitucional, como ya dice el presidente López Obrador? Veremos qué piensa la mesa. Y el morenista Saúl Huerta será despojado de sus derechos políticos como diputado debido a las 2 denuncias de agresiones sexuales que tiene por parte de 2 jóvenes menores de edad. Huerta enfrentará la justicia, será separado de su cargo y no buscará la reelección. ¿Por qué Morena sí toma en serio las acusaciones contra uno de sus candidatos y no contra otros? ¿Habrá justicia para las presuntas víctimas de Huerta? Y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 5 de los 7 magistrados manifestaron públicamente su enojo por el retraso en la decisión de la impugnación de la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, y también el acusado de violencia sexual, pero por varias mujeres. ¿Qué ocurrirá en este caso? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de lunes. Las bancadas de oposición del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano informaron que presentarán una acción de inconstitucionalidad para frenar la aplicación del artículo transitorio que amplía por 2 años el plazo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los miembros del Consejo de la Judicatura. El presidente López Obrador dijo esta mañana que si los ministros no apoyan esta ampliación, son cómplices de la corrupción. Así lo dijo, veamos el contexto. Las bancadas del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentarán una acción de inconstitucionalidad contra la ampliación de mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La semana pasada, la Cámara Baja avaló el dictamen que expide las leyes orgánicas del Poder Judicial de la Federación y de la carrera judicial, donde el artículo transitorio 13º establece ampliar 2 años el mandato del ministro presidente de la Suprema Corte y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. En un comunicado difundido este domingo, los partidos de oposición apuntaron que el transitorio contraviene los artículos 94 y 97 de la Constitución mexicana y compromete la autonomía del Poder Judicial. Añade que desde el Poder Legislativo se debe favorecer el control democrático del Poder Judicial y que están convencidos de que las y los ministros de la Suprema Corte compartirán su convicción de hacer valer la Constitución y proteger la división de poderes, el Estado de Derecho y la democracia. La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular reformas al Poder Judicial de la Federación con el voto de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo, el Partido Verde y Encuentro Social. El único voto de un partido de oposición fue de Jimena Puente de la Mora, diputada del PRI. Tras la aprobación del dictamen, el ministro Saldívar señaló que ejercerá el cargo por el periodo para el que fue electo y que estará atento a cualquier acción legal que se llegara a presentar ante la Suprema Corte. Punto y contrapunto. Como cada lunes y miércoles, doy la bienvenida a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Bienvenida. Muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo están todas y todos? Ya me estoy mimetizando con Luisa Sánchez. Alfredo Lecón, activista y analista. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, querido Genaro. Buenas noches a todas y todos. Eder Guevara, fundador de Morena. ¿Cómo estás? Hola, querido Genaro. Buenas noches a todos y todos. Y Ana Montaño nos acompaña en esta ocasión, feminista y activista. ¿Cómo estás, Ana? Bien, contenta de estar acá. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenida. Eder, a ver, ¿qué pasa con este tema? Evidentemente sabíamos que iba a llegar a la Suprema Corte. Ahora sí, como decía yo, parece que para algunos temas hay oposición, para otros no. Para el tema de la ley Gertz ahí parece que no hubo oposición, pero para este sí. Van a mandar una acción de inconstitucionalidad y eso se esperaba ya. Pero ¿qué decir del presidente López Obrador, lo que dice en el sentido de que los ministros y ministras que declaran inconstitucional esta ley serán pues corruptos, incluso los que él nominó? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, como dices, ya estaba en el presupuesto que iban a apelar, que se iba a ir a la Corte este tema. Yo no coincido en esto con el presidente, pues hay que dejar que sesionen, que deliberen. No es un tema sencillo, hay muchas opiniones divididas y no creo que necesariamente o a priori sea por un asunto de corrupción que los magistrados vayan a votar en contra. Sí creo que el hecho de que a esta sí se oponga la oposición
y a otras iniciativas no, pues tiene que ver con que a ellos sí que les afecta el hecho de que hay una reforma profunda y que alguien como el presidente Saldívar sea el encargado de llevarla a cabo. Durante estos 3 años ha habido ya 3 momentos en los que 3 figuras públicas han intentado extender su estancia en un espacio de incidencia. El Jaime Bonilla, que intentó ampliar de 2 años a un sexenio su gubernatura. Después también el feminista de Porfirio Muñoz Ledo, que ahora creo que se le olvidó porque se mostró muy opositor a esta iniciativa de ampliar el plazo de Saldívar. Y bueno, esta otra. En estas 2 ocasiones, cuando los de casa, los de Morena, intentaron utilizar la mayoría para ampliar sus periodos, yo me opuse porque me parece que no son indispensables para el proceso, pero en este otro caso, a mí me parece que sí es muy difícil encontrar a alguien con eficacia, la respetabilidad y la capacidad de operación que tiene Saldívar. A ver qué sucede, pero yo no me sumo a que los demás jueces sean corruptos y votan en contra de que se amplíe el mandato de Saldívar. Es un debate muy interesante y hay argumentos muy válidos de ambos lados. O sea, ¿qué decir? Tú tampoco te sumas, estoy de acuerdo. Estoy seguro al hecho o al dicho del presidente sobre los ministros y ministras, sobre el tema de la corrupción. ¿Cómo ves este tema? Segurísimo que no me sumo y además me parece que hay que condenar justamente ese dicho porque no solo se está acusando a los jueces de estar todos de manera homogénea involucrados en tramas de corrupción, sino que además está poniendo mucho peso a los 10 ministros que van a tener que resolver precisamente sobre el fondo de la constitucionalidad de esta ley, que todo el mundo sabe que es inconstitucional y que una de las cosas más interesantes que vimos escritas por juristas importantísimas, por ejemplo, como Leti Bonifaz durante el fin de semana, pues fue justamente el comportamiento de nuestros legisladores, que ya lo decíamos también en esta mesa, que ya no solo fue inconstitucional, sino también anticonstitucional, en el sentido en el que sabían que estaban votando una ilegalidad. A mí me parece que es peligrosísimo hacer este tipo de señalamientos de la misma manera que me pareció reprochable que el comunicado, digamos, del presidente de la Corte y de la Judicatura, el beneficiario principal de esta ley, que es Arturo Saldívar, pues haya hecho declaraciones tan escuetas que no van ni en el sentido de sus votos anteriores, ni tampoco le inyectan certidumbre a este proceso y a este momento en el que está sucediendo esto. Y yo simplemente, pues sí recordaría, ¿no? No solo que es una potestad de las minorías parlamentarias poder promover este tipo de recursos cuando se está votando y una mayoría gana un recurso inconstitucional. Esta no es la única ley sobre la cual se han presentado estas cosas, pero sí resaltaría que justamente cuando Morena y el PRD eran oposición, y se pasó la famosa ley de cuates que ampliaba también los términos de los magistrados del Tribunal Electoral, uno de los cuales es hoy el presidente del Tribunal Electoral, hoy. Ellos presentaron, porque ellos perdieron la votación y ellos presentaron este tipo de recursos y también desafortunadamente, hay que decirlo, lo perdieron en la Corte con una votación de 6-5 en el Pleno. Entonces, no solo es digamos, reprochable la actitud de los legisladores en el presente, también es reprochable y creo que aplica para todos los partidos políticos que en el momento en el que están en el gobierno o son una mayoría, tienden a pasar este tipo de iniciativas y a actuar de esta manera en detrimento justamente de una institucionalidad que no termina por arraigarse y no termina por respetarse por ninguno de los jugadores. Ana, ¿qué más agrega a todo lo que has escuchado ya? Este es un tema que evidentemente empezamos a discutir la semana pasada, sabíamos que iba a llegar a este caso. Evidentemente todavía falta que llegue el caso hasta la Suprema Corte y que ocurran estos debates entre los ministros y ministras, seguramente sin la presencia de Saldívar por conflicto de interés, pero pues ya el presidente está diciéndoles, ojo, eso es presión, es injerencia en el Poder Judicial, ¿cómo lo ves? Bueno, yo quisiera recuperar la carta de Saldívar, que a Lisa no le gustó, pero a mí sí me parece que es muy importante y tiene muchas cosas rescatables. A lo mejor sí entiendo que sobre todo desde ese lado pues se requiera o se busque más contundencia, pero creo que también es un tema en el que él ha tratado de ser muy cuidadoso en la parte
jurídica, ¿no? En no como intervenir de más y no extralimitarse de sus funciones, ¿no? Por eso él mismo aclara que no había hecho comentarios sobre esta ley hasta una vez que la reforma fue pues, definida por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores. Entonces, también me parece que es muy importante esta parte que rescata, ¿no? De todos los demás temas que abarca la reforma, porque, pues bueno, obviamente la atención mediática se ha centrado en este artículo transitorio, pero hay un montón de otras cosas que sí mejoran y que sí van a poder generar una mejor, una atención mucho más expedita de la justicia y con mayor atención a los casos. Sin embargo, pues bueno, él decía esto, ¿no? Que no puede, no se quiso posicionar previamente y que ahora, pues bueno, estará atento a lo que se haga dentro de la Corte, ¿no? Hay que recordar, a mí sí me parece, aunque creo que pues de manera así inmediata puede sonar como una obviedad que se tiene que declarar inconstitucional este artículo, creo que sí el mero debate jurídico va a ser uno muy interesante y además es muy necesario porque de pronto, pues bueno, creo que sí tiene que ver con una serie de preceptos jurídicos y de principios de derecho que tienen que analizar los jueces, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que bueno, aquí no nada más se está jugando un tema meramente legal y jurídico, sí, sino que pues hay un montón de elementos políticos y el mismo Saldívar ya decía en su carta, ¿no? Que él no se va a prestar a ser instrumento político de nadie y creo que eso también es algo muy importante porque, pues bueno, se desmarca, ¿no? Y yo, para mí sí creo que funcionó como un acto de imparcialidad y pues esperemos que esa siga siendo su actitud Bien. Y que se resuelva conforme a derecho. ¿Cómo lo ves tú, Alfredo? En efecto, ya hubo reacción del ministro presidente. No había dicho nada, se había mantenido en silencio, pero ya básicamente desde que fue aprobada la ley en Cámara de Diputados, ya Saldívar ya pues, sacó una carta, ha dado algunas entrevistas y demás. ¿Qué agregar a todo lo que ya dijeron tus colegas? Pues que no es en absoluto suficiente y creo que es vergonzosa la carta que emitió Saldívar y lo que ha estado diciendo en alguna entrevista que concedió después de que ya se aprobó en San Lázaro. Lo que vimos ese jueves y viernes, esas 24 horas de sesión donde, como bien recordabas, Genaro, salió la ley Gertz, también que es peligrosísima, que ya la hablamos aquí, y después en la madrugada y de noche nos dieron este espectáculo grotesco que yo lo seguí en vivo, y es eso, un espectáculo grotesco que al final, Genaro, se termina hasta agradeciendo. Porque ahora sí se quitaron la máscara y nos confesaron de qué está hecha la cuarta transformación. Ver al coordinador o escuchar al coordinador de los diputados de Morena decir que el derecho, o sea, refiriéndose a la Constitución y por las acusaciones de lo inconstitucional que era este apartado de la reforma judicial, que el derecho es una corriente del pensamiento conservador y que ellos están aquí y llegaron y los eligieron para hacer justicia, no cumplir el derecho, es la confesión del desprecio al Estado de Derecho. Es lo que explica todo lo que ha hecho el presidente López Obrador. Para López Obrador y la Cuarta Transformación, la Constitución es el presidente. No hay Constitución política de los Estados Unidos, ni porque la juró el día en que tomó protesta. O sea, todos nos sonará que esta frase trillada que se repite cada que se toma un cargo. No es algo inocuo. Es protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, shalalala. Pues lo que hicieron los diputados de Morena y sus aliados esa madrugada del viernes es absolutamente contrario a esa promesa, a ese juramento solemne que está en la Constitución. Y decía que lo de Saldívar es francamente irresponsable y no alcanza para nada decir que se mantuvo al orden, porque Saldívar no es una persona que se mantiene al orden al margen del debate público. Opina de lo que quiere cuando no le toca. Esta no es una ley que está sujeta a lo que interpretación de un bando u otro dice, Bien. Como nos trataba de decir Eder. No es lo que dice por un lado y lo que dice el otro y lo vamos a sopesar. Es la Constitución lo que está de por medio. A nadie le queda duda, ni a Morena. Ni a Morena le queda duda que lo que aprobaron fue una violación a la Constitución y aún así lo hicieron y que asuman ese costo, pero ya se han quitado la máscara. Se quitaron la máscara y ya de aquí, Genaro, ya no hay fondos. Bien. Finalmente, a ver, voy contigo, Eder, para cerrar este bloque. Quedan 30 segundos, entonces te pido por favor que cierres con 30 segundos. No, fue Ana quien levantó la mano. Perdón, Ana.
Discúlpame. Gracias. Bueno, no, nada más decir que las reformas constitucionales no podrían existir en un proceso legislativo. Si se tratara de lo que comenta Alfredo, no podría cambiarse, no podría haber una iniciativa presidencial para reformarse. Claro, en eso estoy de acuerdo, en que primero se tiene que cambiar la Constitución y posteriormente hacer una ley. Estoy de acuerdo, pero las reformas constitucionales, por supuesto que existen, hay proceso legislativo y son un elemento y una herramienta democrática. A ver, levantó la mano Lisa, entonces déjame que cierre Lisa. 10 segundos. Justo el problema es que sí tenemos los medios institucionales y legales definidos para reformar la Constitución, y el que hayan hecho la chicanada de hacerlo por la vía de un transitorio significa que están abiertamente aceptando que ni la ley ni la Constitución les importa y tampoco les importan las formas. Si querían modificar esa legislación, tenían la mayoría y tenían las coaliciones para hacerlo y no lo hicieron, lo quieren hacer por la vía de un transitorio, y qué fácil que al final del día Saldívar se excuse porque al final pues va a terminar siendo ratificado por sus pares y entonces habrá sido justamente el regalo sobre el cual no tiene que emitir ningún acto de responsabilidad, y eso va en contra de lo que él mismo dijo, que era los juristas se conocen por sus fallos, y él se ha conocido por sus fallos, y qué vergüenza que en este caso no haya podido mantener su propia opinión. A ver, pero entonces para ti ya es un hecho, o lo ves ya como algo que va a ocurrir, que sus pares lo van a ratificar ahí. Yo creo que es una posibilidad, y esa posibilidad va a ser muy cómoda, justamente porque el hecho de no haberse pronunciado sobre la base de lo que él mismo ha votado, lo pone en la ambigüedad cómoda en la cual cualquiera que sea el resultado no es su culpa. Bien. Pero rapidísimo, Alfredo, para irnos ya, por favor. Sí, y lo que yo quería decir es que ni siquiera eso es lo más grave. O sea, aún cuando los ministros le nieguen sus pares esa posibilidad en la revisión que tienen que hacer de esta ignominiosa reforma, el daño está hecho. O sea, las presiones y lo que va a venir de ahí, no nada más por este tema, sino de todo lo que tiene pendiente la Corte, es un daño que lo vamos a ver reflejado. Bueno, vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas. En efecto, en la respuesta del ministro Saldívar dice que hay que juzgar por las sentencias. Entonces, una vez que esté la sentencia respecto a este caso, pues ya podamos retomar también este debate. Por lo pronto, ahorita hay pues una hipótesis que aventura Lisa de que va a ser ratificado Saldívar por sus pares. Veremos si esto ocurre así en las próximas semanas. Hacemos una pausa y al regresar, la Fiscalía de la Ciudad de México pedirá el desafuero del diputado de Morena, Saúl Huerta, acusado de abuso sexual. Morena ya se desmarcó de este legislador, quien además buscaba ser reelecto para el cargo. ¿Cuáles criterios está aplicando este partido para la selección de sus personas candidatas? ¿O este caso es acaso una excepción? Volvemos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso a un punto y contrapunto. El diputado federal Saúl Huerta, acusado de abuso sexual, fue separado de la bancada de Morena y la Fiscalía de la Ciudad de México pedirá su desafuero. Huerta fue detenido el 21 de abril en un hotel de la Ciudad de México y trasladado a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales. Debido a su fuero, el legislador fue liberado a las pocas horas e incluso llegó a votar por las reformas a la ley de la FGR, conocida como la Ley Gertz. En conferencia de prensa ofrecida desde la misma sede del Poder Legislativo, Huerta dijo que lo habían detenido arbitrariamente debido a un intento de extorsión y chantaje, así lo dijo ese día. Incluso agregó que la víctima, un menor de 15 años, no fue objeto de ninguna agresión al no existir evidencia pericial. Pero durante la semana se hizo pública no solamente la narración de los hechos por parte de la víctima y de su madre, sino otros testimonios. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el 23 de abril se presentó una nueva denuncia contra Huerta por abuso sexual cometida contra otro menor de edad en el año 2019. Ayer el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de su partido suspender los derechos políticos de este diputado. Y el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, informó de su separación. El periodo de Huerta como legislador termina el 31 de agosto de este año, pero la fiscal Ernestina Godoy dijo esta mañana que ya están terminando de integrar la carpeta de investigación para iniciar la petición de desafuero. A ver, empezamos con este otro tema y empiezo contigo ahora, Ana, porque evidentemente hay que condenar esto. Qué bueno que finalmente este señor se queda sin la posibilidad de reelección. Qué bueno que también están viendo lo del tema del fuero. Hasta donde yo recuerdo, iban a acabar con el fuero en una legislatura. No sé por qué sigan teniendo fuero todavía los diputados y las diputadas, pero esa es otra discusión. Pero ¿por qué para unos casos sí, en donde evidentemente además también hay denuncias, para el caso de este
tipo que además violentó a menores de edad, pero en otros casos no, en donde hay denuncias de varias mujeres, y me refiero al caso de Félix Salgado Macedonio, y a él sí lo mantienen. Pero si quieres, mantengámonos primero en el caso de este señor Saúl Huerta, y cuéntanos un poco cómo lo ves tú, cómo se va dentro de Morena también este caso. Pues mira, creo que efectivamente, pues bueno, es algo muy positivo que en esta ocasión ahí están saliendo las cosas distintas, ¿no? Creo que hay un elemento muy importante para el análisis, que es la actuación de la Fiscalía de la Ciudad de México versus la actuación de la Fiscalía en Guerrero, que son las instancias encargadas de, pues, llevar a cabo la investigación de los casos de violencia sexual, tanto en el caso de Félix Salgado Macedonio como en el caso de Saúl Huerta. El gran reclamo que hemos hecho muchas feministas, y sobre todo muchas feministas al interior de la Cuarta Transformación o de Morena, es que pues la Fiscalía del Estado de Guerrero, en el caso de Salgado Macedonio, no se ha pronunciado y no ha llevado a cabo las diligencias correspondientes para poder aclarar el caso, porque efectivamente en un sentido estrictamente legal, y ya lo habíamos platicado también en este espacio, pues no hay un elemento sólido para poder determinar que haya pues bueno, que sea culpable Salgado Macedonio, porque la Fiscalía no se ha dado la ocasión, ¿no? Y yo creo que pues algún interés político hay por ahí, hay rumores de que puede ser a favor o en contra de Salgado Macedonio, ¿no? O sea, que no determinan tanto por beneficiarlo o por perjudicarlo y seguir dejando como en el aire esta circunstancia. Pero bueno, cualquiera de los dos casos la Fiscalía no lo ha hecho. En el caso de la Ciudad de México lo hacen de manera inmediata, también hay un tema de la flagrancia en este momento, pero me parece muy destacable la actuación de la fiscal Ernestina Godoy, y creo que eso es algo que genera completamente otro escenario dentro de la parte jurídica y estrictamente legal. En la parte, pues digamos, ética y moral, pues fue en gran parte el reclamo que hicimos muchos al interior de Morena, que decíamos, bueno, más allá de si el proceso legal está o no culminado, pues no puede ser que una persona con tantas acusaciones y digamos asumiendo la responsabilidad y el principio moral que implica creerle a las víctimas siempre, pues esté contendiendo por un cargo de elección popular, cuando que pues además tiene un historial de un montón de denuncias desde hace más de 20 años en los que pues bueno, difícil sería creer que, o bueno, más bien no creerle a las víctimas, sí, ¿no? En este caso creo que extrañamente, pero qué bueno que el presidente de Morena, Mario Delgado, pues está solicitando a la Comisión Nacional de Honor y Justicia que se investigue y pues que de manera inmediata se cancele el registro para la reelección. Bien. Y bueno, pues así es en general el análisis, ¿no? Bien. ¿Cómo lo ves tú, Alfredo? Porque también en un primer momento, cuando le preguntan al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, pues él hasta dice una cosa como de, yo no me voy a meter a la vida privada, no lo hizo en sus tiempos laborales, y uno se queda como, ¿what? ¿De qué habla este señor? Finalmente reaccionan, la secretaria general de Morena reaccionó inmediatamente, Mario Delgado también, me parece que unos días después de Citlali Hernández, pero al final de cuentas, pues sí separan a este diputado de su cargo. Sí, a ver, yo no festejaría en absoluto las respuestas tardías, ni la corrección que hubo en Cámara de Diputados para separarlo de la bancada, ¿no? Que pues eso qué demonios nos importa si ya no es de la bancada de Morena. O sea, el tipo está acusado de abusar de un menor de edad. De dos. Un país, perdón, en este caso específico, ¿no? O sea, lo que destapó todo esto, son dos y ya hay ahí bastantes personas que están diciendo, periodistas que están diciendo que no son solamente esos dos. O sea, por lo visto el tipo es un depredador sexual, es un depredador de menores y con ese alerta hay que escucharlo. Y hay que escuchar todo lo que se está diciendo. Estuvo circulando la voz, la grabación de la mamá de la presunta víctima y a este diputado diciendo, oye, por favor, no me destruyas, vamos a llegar a un arreglo económico. Bueno, todo eso, Genaro, es la estampa, creo, del país, ¿no? Porque hoy ya parece que hay que aplaudirle a la Fiscalía que haga su trabajo, a la Fiscalía de la Ciudad de México, cuando en verdad, o sea, nada más para que nos demos cuenta de lo podrido que está este caso y esta situación, el diputado con su fuero fue a votar una reforma por la justicia, la reforma de la fiscalía, como bien decías en la nota. Pues, ¿qué país es este? Ya no podemos imaginar cosas que de verdad, ya no podemos imaginar un final a tanta impunidad. Esta declaración del coordinador de los diputados diciendo que sí, que no lo cometió en su encargo de diputado. ¿Qué nos quiere decir eso? O sea, ¿qué concepción tienen nuestros legisladores? Y en este caso, que es el mismo que comentamos en el bloque pasado, el coordinador Ignacio Mier, ¿qué concepción tiene de la justicia? O
sea, alguien De acuerdo. un criminal que tiene fuero, que es diputado, puede ir y puede matar o puede hacer algo cuando no está en el pleno o cuando no está en sesión. Por favor. Terrible. Terrible. Lisa, ¿qué agregar a todo esto? De entrada, yo la verdad sí digo qué bueno que a final de cuentas hay una investigación en curso en torno a estos presuntos actos de abuso sexual. Qué bueno que la Fiscalía de la Ciudad de México está apurándose en la investigación. Qué bueno que lo separaron del cargo. Sigo insistiendo, yo me acuerdo que habían prometido fin al fuero y pues no, hasta ahorita no ha pasado, ¿no? ¿Qué onda? No des ideas porque todavía no se acaba la legislatura. Tenemos mucho trabajo con las más de 90 iniciativas que están pendientes en el Senado, por lo menos, y creo que el número es similar en Cámara de Diputados. A ver, claro que es importante que existan estas respuestas, claro que es importante que la reacción sea tajante, que se le quite de la bancada, que se abra la investigación, y hace un par de horas justamente la Fiscalía de la Ciudad decía que ya estaba trabajando con miras a enviar la solicitud de desafuero a la Cámara de Diputados. Desafortunadamente, pues este tipo de casos se ventilaron lo suficientemente tarde como para que lleguen justo a la última semana de la legislatura, y entonces en términos políticos tiene poco o nulo impacto para el caso particular del diputado presuntamente agresor de estos menores, cuando en realidad pues el impacto que se está buscando es el mayor. También es una manera racional de actuar de la mayoría morenista, donde lo que yo estoy viendo es un control de daños mucho más amplio, sabiendo que hay una candidatura que es específicamente la de Félix Salgado Macedonio, de la cual indescriptiblemente, lo hemos discutido varias veces en esta mesa, no se quieren deshacer, ¿no? Versus pues la de un montón de otras personas que pueden o no estar saliendo. En este caso particular sale este diputado que políticamente no le significa nada y que entonces están dispuestos a tener y mostrar esa reacción más tajante como manera de atajar o mandar el mensaje de que efectivamente este tipo de conductas son inaceptables, cosa que tampoco pasó con el video de la semana pasada del hermano de Monreal, que es candidato en Zacatecas, si no me equivoco, y que estaba también ahí manoseando a una de sus colegas. Incluso la colega salió a defender y a mostrar el consentimiento, ¿no? Es decir, hay unas reacciones que se dan mucho más tajantes para, digamos, figuras menores que no significan realmente gran cosa en este proceso electoral, versus otras, ¿no? Y que yo creo que son justamente el hacer control de daños sobre el mantenimiento de las decisiones que sí les han resultado particularmente costosas, pero que ahí sí parece que toda la estructura pues está más bien pensada para mantenerlo en el poder, pese a que insistimos, como insistimos en todos los demás bloques, pues parece que Morena tiene intención de voto en Guerrero lo suficiente como para que sea cual sea el candidato, de todos modos saquen una muy buena votación y mantengan la gobernación. De acuerdo. Eder, ¿qué decir de todo esto? Y también si quieres lo podemos un poco pegar a la idea de qué pasa con los partidos que no encuentran, no sé si tienen buenos filtros de control de calidad, pero ocurre en todos los partidos, ¿no? No nada más, este año nos hemos entrado en muchos casos de Morena, pero en todos los partidos hay siempre, por lo menos aparece en alguna contienda, alguna denuncia de algún candidato, de alguna candidata de agresión, de violencia, de acoso laboral, de lo que sea, ¿no? Ahora los ojos están puestos en Morena, mencionaba ya Lisa el tema también de David Monreal, pero ahora también el de este diputado ya, exdiputado casi, ¿no? Pero yo creo que tu pregunta es la más adecuada. ¿Qué pasa con los partidos? Pero también qué pasa con el sistema de justicia. Lo que decía Ana es totalmente cierto. La Fiscalía de la Ciudad de México actuó rápido, la fragancia contribuyó mucho, pero también qué pasa con los consorcios mediáticos. El sujeto que golpeó a la maestra de inglés mientras estaba dando clase es panista y de eso no se está hablando. Y efectivamente en todos los partidos políticos están sucediendo estas cosas. Es dolorosísimo y no tenemos que cegarnos, que es muy doloroso que esté pasando esto en Morena. Por supuesto que tiene que haber justicia expedita y sobre todo que se le haga justicia al movimiento feminista, que gracias a este movimiento es que están siendo tan evidentes las denuncias contra todo tipo de violencia contra las mujeres y contra las diversidades. Me parece que es muy importante también ahora que estamos hablando de una posible reforma política, de la reforma al Poder Judicial, pues que se exija que se ponga sobre la mesa
necesidad urgente de que estas reformas tengan perspectiva de género. No es posible que estén sucediendo de manera tan cotidiana estas cosas en todos los partidos y que haya tanta omisión de parte de los partidos políticos, del sistema de justicia, y que en los medios de comunicación se retome solo si conviene. Y en este caso hay evidentemente una campaña para reducir la posibilidad o el impacto electoral que va a tener Morena en el proceso de junio. Todo esto juega en el proceso. Yo creo que es muy buena noticia que Huerta no se reelija, que lo juzguen, pero también está pendiente el caso de Félix y muchos otros en Morena y en todos los partidos. Estamos en deuda con el movimiento feminista, pero como sociedad, no solo Morena. Mira, por cierto, hace menos de una hora, Mario Delgado emitió un comunicado de prensa. Leo solamente una pequeña parte en donde dice que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena informa que tras la recepción de una queja interpuesta en contra de Benjamín Saúl Huerta por la presunta comisión de delitos sexuales, se ha decidido por unanimidad conceder la suspensión de los derechos partidistas de este ciudadano de manera temporal y hasta en tanto se emita la resolución definitiva correspondiente al expediente iniciado el 25 de abril en curso bajo un número, ¿no? Eso se tuvo que hacer siempre. También para ser justos, el PAN también ya le quitó sus derechos políticos al sujeto que golpeó a la maestra. Bien. Hoy apenas lo hizo. De acuerdo. Hay que decirlo. Alfredo, levantas la mano. Sí, bueno, siempre los medios de comunicación van a tener la culpa para el oficialismo, pero cifras de Redim, porque Redim, la Red por los Derechos de la Infancia en México, ha dado, y creo que hay que rescatarlo esto, para ver la dimensión del problema, no nada más del diputado, sino de lo que sufren nuestras niñas y niños. Del 1 de enero al 11 de abril de 2021, 992 niñas y niños adolescentes atendidos y atendidas en hospitales del país por violencia sexual. Es escalofriante. Sin duda. Tema al cual también le vamos a seguir dando seguimiento y luego vamos a tratar de conectar con el tema que sigue después de la pausa, porque vamos a hablar sobre la rebelión que hay por parte de algunos de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 5 de 7 ministros de este tribunal, pues básicamente se inconformaron por el retraso de la sesión que determinará qué ocurrirá con candidaturas polémicas de Morena en Guerrero y Michoacán, principalmente polémica la de Guerrero, que es la de Félix Salgado Macedonio. No es la primera vez que se ventilan desacuerdos al interior de este tribunal. Es sano que se den a conocer o revelan un problema mayor. Regresamos a ver qué dice la mesa. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Hoy Félix Salgado Macedonio tuvo una audiencia entre magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para defender su candidatura al gobierno de Guerrero. Y mañana este tribunal resolverá si le devuelve a él y a Raúl Morón sus candidaturas, a Morón la de Michoacán. Pero el asunto debió desahogarse hace una semana. 5 de los 7 magistrados del tribunal enviaron una carta al magistrado presidente del mismo, a José Luis Vargas, acusándolo de tomar decisiones unilaterales que afectan el proceso. Veamos el contexto. 5 de los 7 magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se inconformaron por el retraso en la resolución de los casos de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón. Enviaron una carta al magistrado presidente del tribunal, José Luis Vargas, recordando que la discusión de los proyectos sobre la cancelación de las candidaturas de ambos morenistas se pospuso de manera unilateral. Este martes 27, el Pleno del Tribunal Electoral deberá resolver sobre el registro de ambas candidaturas, previsto originalmente para el 22, firmada por los ministros Felipe de la Mata, Yanín Otálora, Indalfer Infante, Reyes Mondragón y Felipe Fuentes. La carta apunta que no había justificación para diferir la sesión y que hacerlo trastoca principios constitucionales de certeza, transparencia y seguridad jurídica. Agrega que el retraso incide además en otras resoluciones. Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón fueron sancionados en 2 ocasiones por el Consejo General del INE con la cancelación de sus candidaturas por no haber entregado en tiempo y forma sus informes de gastos de precampaña. Aunque el INE dio 48 horas para registrar a nuevos candidatos, hasta ahora Morena no lo ha hecho. El pasado 18 de abril, Salgado Macedonio entregó su segunda impugnación ante el INE, quien la remitió al Tribunal Electoral, y Morón lo hizo un día antes. Este fin de semana aseguró tener fe y confianza en que le sea devuelta la candidatura. En el caso de Morón, la semana pasada se informó que el proyecto de resolución que analizará el tribunal plantea dejar sin efecto la revocación de su candidatura. Punto y contrapunto.
Tercer tema a discutir esta noche, que ocupa creo que varios puntos a discutir. Empiezo ahora contigo, Alfredo. Uno de ellos es justo, si pegamos un poco lo que estábamos discutiendo en el bloque anterior, el caso de Félix Salgado Macedonio ha sido el más polémico porque pues, un candidato que enfrenta por lo menos 5 denuncias de agresión sexual de mujeres, en donde pues el partido no reaccionó, y el partido, me refiero a Morena, no reaccionó de la misma manera que con Saúl Huerta. Al contrario, salieron a defenderlo, salieron a defender la presunción de inocencia, que claro que hay que defender la presunción de inocencia, pero evidentemente aquí había 5, no 1 ni 2, sino 5 denuncias de mujeres, y un tribunal, que es el otro punto, me parece, a discutir, un tribunal que en efecto se está tardando en resolver este tema, afectando el proceso electoral. ¿Cómo lo ves? Pues el tribunal está en un entrampado en el que ellos mismos se metieron al no resolver el fondo en un inicio. Digo un entrampado porque ya aquí hablamos la semana pasada, si no mal me parece, que realmente los argumentos que está usando Morena para defenderse ya fueron desestimados desde la primera vez que recurrieron al tribunal Félix Salgado Macedonio y los candidatos, que era esta negativa al derecho de audiencia previa a la sesión. Yo no puedo comparar la situación del diputado Huerta con lo de Salgado Macedonio, porque lo de Huerta es una noticia viva, es una noticia donde la víctima está ahí, donde la mamá mostró el audio, donde no hay para dónde hacerse. Y con lo de Salgado pues se agarran de que la fiscalía y el pasado, y pues aparte debe ser infinitamente más lo que se le debe a Salgado Macedonio y lo inconfesable que tienen con Salgado Macedonio, aquel pacto patriarcal, aquel pacto de impunidad, que lo que tienen con un diputado de Puebla. Entonces creo que no son comparables las cosas. Ahora, el tribunal tiene un gran problema, ¿no? O ha tenido desde hace muchos años un gran problema. Como dicen mis admirados Tito Garza Onofre y Javier Martín Reyes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el tribunal de las 3 mentiras. Ni es tribunal, ni es electoral, ni es judicial. Hemos visto las situaciones más grotescas negociándose casi en tiempo real cuando están juzgando o están en vías de juzgar para cambiar sentidos, proponer proyectos inexplicables. ¿Se acuerdan del pleito de Ramírez Cuellar con Jade Kolpolensky por la presidencia de Morena el año pasado? O sea, no fue la propia Jade Cole que se fue al tribunal a decirle al magistrado Felipe Fuentes que no era, que Ramírez Cuellar no era de la línea de presidencia, y hasta le habló a Julio Scherer para que le dijeran, oye, por favor, dile a los demás que así actúa el Tribunal Electoral de la Federación. Tanto, y ya lo hemos mencionado acá, que su titular, el magistrado Billetes, imagínate que el Tribunal Electoral que lo encabeza es el tema, sí, pero por una razón. El cuate en 4 años cuadruplicó sus ingresos, hizo un manejo una riqueza inexplicable, ¿no? Inexplicable, que yo creo que si exploramos cómo se dan este tipo de cosas, no nada más de ahorita porque el tribunal está hecho para servirle al poder en turno. Ahorita es Morena, pero se ha actuado desde cuando quieres. Bien. Eder, ¿qué decir a esto? Sobre todo ahorita las impugnaciones también de Salgado Macedonio y la de Raúl Morón, que por supuesto lo hemos dicho en varias ocasiones, son dos cosas muy distintas, ¿no? En el caso de Morón, pues no hay estas denuncias de violación, de acoso ni de violencia sexual, simplemente un trámite que no se cumplió a tiempo, ¿no? Pero el de Félix Salgado Macedonio sí es otro. Sí, no, Raúl Morón, además de que son 2 casos distintos, son 2 procesos de defensa diferentes. Raúl decidió llevar a cabo su defensa distinta a la de Félix, y yo creo que eso puede tener algunos efectos en el Tribunal Electoral. Me parece que los debates internos del tribunal son necesarios, está bien, qué bueno que sean públicos, creo que nos tenemos que enterar. Ahorita, por ejemplo, todo esto que marcaba Alfredo, pues eso, entre más público se haga todo, más sabremos. Pero no fue por público, quién es quién. Revelación periodística. La razón. Lo que no me parece correcto es que se haya, justo lo que necesitamos es mucho debate público y que no se cometan chicanadas como la que hizo el presidente del tribunal, en donde de manera unilateral está cambiando la fecha de la sesión. Porque yo, por ejemplo, acabo de aterrizar de Baja California y me había quedado con la idea de que se iban a sesionar hoy, y ya hace ratito que Alma, nuestra compañera Alma Delia, nos
contó todo el tema y nos pasó la carta, fue cuando me enteré que se había cambiado un momento a otro. Es justo el reclamo, me parece que si hay un enojo legítimo de parte de la mayoría de los miembros del Tribunal Electoral, y eso enturbia más el proceso, que de por sí ya es muy complicado, pero además se está alargando este conflicto en donde yo ya quiero ver a los candidatos o candidatas que vayan a quedar pues haciendo campaña y no defendiéndose en la mesa aquí en la Ciudad de México, porque estamos perdiendo tiempo para llevar a cabo los procesos en Guerrero y en Michoacán. Entonces, sobre el debate, bien, qué bueno que sea público. Me parece muy lamentable que se haya hecho esta modificación de manera unilateral y que hayan cambiado de un día para otro la fecha de la sesión. De acuerdo. Lisa, ¿cómo lo ves tú? Y también poniéndole énfasis en este tribunal electoral que ha sido en efecto muy cuestionado, ya decía Alfredo, sobre todo por la figura de su presidente. Sí, como decíamos en el primer bloque, este es el presidente que se benefició justamente de una jugarreta de otra mayoría que lo dejó más tiempo en el puesto de lo que debería. Pero yo creo que el fondo del asunto es precisamente cuáles eran los sentidos de los proyectos que se iban a discutir en las sesiones de la semana pasada. Se había filtrado en medios de comunicación justamente porque no son solo estos dos, sino también incluye el fallo sobre la fórmula de sobrerepresentación de diputados, ¿no? Entonces se había filtrado la semana pasada que en el caso del proyecto del magistrado que estaba analizando el caso de Félix se mantenía la sanción, es decir, se revocaba la candidatura. Se había filtrado que en el caso del candidato en Michoacán, esa no se iba a revocar la candidatura, sino que se le iba a permitir ser candidato, y que en el caso de la fórmula de sobrerepresentación sí se iba a seguir de acuerdo con los criterios del INE, es decir, sí se iba a cambiar y se iba a reformular de manera que no se pudiera en la nueva legislatura volver a hacer esto de que el te paso como si fueran tazos, para lograr mayorías artificiales, ¿no? Y eso es precisamente lo que se difiere. Y yo concuerdo con Eder que aquí no estamos hablando nada más del fondo de estos asuntos, sino también de la afectación al propio proceso electoral. Se dijo que mientras esto se resolvía, se permitía al partido mayoritario, a Morena, que pudiera registrar otros candidatos. Esos candidatos no se hicieron. Parece también ahí que tienen la dificultad de la inhabilitación de dos personas que podrían ocupar esas candidaturas. Ahorita más bien que Ana o Eder nos lo confirmen. Pero se decide que no, se decide unilateralmente, se afecta esta decisión, y además en el Inter, pues la defensa pública de Félix Salgado Macedonio vuelve a decir, habrá una audiencia con Félix Salgado Macedonio, vendrá, platicará, expondrá sus cosas, y hasta después de esto se retomará la sesión. Yo creo que sí fue muy importante que los magistrados hayan expresado de manera pública su extrañamiento, y ojalá pues esto de nuevo sea algo que no volvamos a ver, y vamos ahora sí, el día de mañana, si esto no se vuelve a aplazar, a ver en qué acaba esta telenovela de las dos candidaturas y del INE. Telenovela que en efecto pues ha afectado procesos electorales, ha dinamitado también la credibilidad de este tribunal, y que en efecto también ha hecho que en torno a la figura y a la polémica candidatura de Félix Salgado Macedonio pues se una un cerco de personas, especialmente de mujeres feministas, que rechazan esta candidatura. Ana, ¿cómo lo ves? Pues digo, yo creo que lo que es muy lamentable y además que llama mucho la atención, pues es este tema de que para la ciudadanía, tanto en Guerrero como en Michoacán, pues no están teniendo la posibilidad de pues ver las candidaturas completas y las campañas completas de los candidatos de todos los partidos, y me parece que sí se están afectando los derechos político-electorales de las personas votantes, ¿no? Más allá de las de los candidatos, y que eso, pues bueno, yo creo que en algún otro momento, y no quiero dar ideas, pero podría implicar más impugnaciones a estos mismos procesos, y pues esto solo lo que está haciendo es pues generar cada vez más y más incertidumbre, pero sí creo que el daño a la democracia pues a los derechos político-electorales de la ciudadanía está siendo pues bastante grave en ese sentido, porque pues gracias a las instituciones, no solamente el tribunal, sino también el Instituto Nacional Electoral, que han estado posponiendo estos temas y ajustándolos pues a una serie de cosas que tienen que tienen que ver con todo menos con el derecho, pues bueno, han aplazado estas decisiones hasta el día de hoy, que estamos a menos de 50 días de la jornada electoral, y que pues la ciudadanía
en Guerrero y en Michoacán, pues sigue sin tener claro cuáles son las opciones que van a estar en la boleta, ¿no? Entonces, yo creo que, pues bueno, el caso es muy específico de lo que se comentaba el tribunal, creo que pues coincido, ¿no? La verdad es que tiene muchos temas muy polémicos el presidente. Creo que en este caso también está faltando a la institucionalidad al tomar decisiones de manera unilateral respecto a la temporalidad y sobre todo pues por el antecedente que ya tiene este caso, ¿no? Si fuera la primera sesión o si estuviéramos como no dentro de un proceso electoral, pues podría ser menos escandaloso, pero con este sentido, sí creo que no es lo mejor. Y también, pues a mí me parece ahí como pues chistoso, no sé ya ni cómo decirlo, irrisorio en los términos de que Félix Salgado Macedonio sale hace un rato en la audiencia privada que tuvo, ¿no? Y lo que dice es que el partido Morena fue quien omitió la entrega de su informe de gastos de precampaña, ¿no? Que yo creo que este argumento pues no solo no ayuda, ¿no? En términos de que, bueno, pues quien tiene el registro de la candidatura es el partido político, no la persona. Entonces, bueno, él sí ya tiene derechos político-electorales ganados porque ya fue registrado previamente, pero pues sí hay un tema ahí que yo creo que, híjole, de verdad que este caso está bien complicado. Y pues bueno, digo, yo creo que por la parte específica de este juicio, y lo comentábamos también en redes sociales, pues creo que es desproporcionada la sanción que le está imponiendo el instituto. Sin embargo, pues bueno, por supuesto que no queremos o preferimos que no sea candidato, ojalá fuera por las razones correctas, ¿no? Nada más quería decir que ojalá dejemos de usar el término chicanada para hablar de cosas malas, porque creo que es un poco discriminatorio y nuestra compañera Estefanía Veloz no estaría de acuerdo en que lo usáramos. O sea, asumir que las chicanadas son cosas incorrectas. De acuerdo. Entre muchas otras personas. De acuerdo. Finalmente, levantaste la mano, Alfredo, te alcancé a ver todavía. Me quedan 30 segundos, por favor. Rapidísimo, dice Ana, o se queja Ana de las resoluciones alejadas del derecho, pero pues ya aprendimos en el primer bloque que a la 4T no está para respetar el derecho, sino para hacer su justicia, y en ese problema nos vamos a meter a ver qué es justo esa para es tu uno. interpretación. Pero... Lo de la semana pasada, es lo que dijo el coordinador del partido al que perteneces. El coordinador de la bancada. Exactamente. Y no pertenezco, no soy militante, pero sí. Y decía Eder de la posposición de la audiencia de hoy. No, la verdad es que es más grave que eso. Fue la semana pasada, donde destaca también estas vacaciones que se tomó la magistrada Mónica Soto para no sesionar hacia el jueves, viernes de la semana pasada, ¿no? Y por último, decía Eder que todo esto es gracias a la transparencia y que bueno que se esté sabiendo. No, absolutamente no. Los escándalos, por lo menos a los que yo me referí, son cosas que salieron gracias al periodismo. Gracias a lo que se filtró y gracias a lo que la propia en su momento Yetko Polensky dijo, no es una cuestión de un debate público abierto y transparente que esté situándose en el tribunal, perdón, Genaro, con esto cierro. Tribunal que, por cierto, funciona también para la clase política hoy en el gobierno, que no fue tocado por la reforma judicial tan aclamada por Saldívar. De acuerdo. Bueno, retomamos este tema porque en efecto, como decía Luisa, probablemente se acabará finalmente esta larguísima telenovela en torno a la candidatura o no candidatura de Félix Salgado Macedonio. Lo recuperaremos a lo largo de la semana. Hacemos una pausa y regresamos para despedirnos de las y los panelistas y con la paparrucha, no te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Y ahora vamos precisamente a hablar de ella. ¿Crees que tu gobierno te quiere matar? Según una nueva tendencia entre los grupos antivacuna, las inmunizaciones contra la COVID-19 son un plan de los gobiernos para enfermar e incluso acabar con la población y no para combatir el virus. Michael Giron, un científico estadounidense y ex colaborador de la farmacéutica Pfizer, es el autor de este nuevo postulado. Según él, las inmunizaciones contra el virus SARS-CoV-2 desarrollan un patógeno infeccioso en el cuerpo humano que podría ser mortal. No es la primera vez que Giron desalienta la inmunización. En noviembre del 2020 aseguró falsamente que la pandemia había terminado y que era por lo tanto innecesario vacunarse. Naturalmente, sus afirmaciones fueron desmentidas. Las vacunas no causan COVID ni buscan matar a la población. Y hablando de vacunas, el viernes el periódico The New York Times reveló que parte de las dosis de la vacuna de AstraZeneca enviadas a México y a Canadá a finales de marzo
fueron elaboradas en una planta donde se reportaron fallas sanitarias y contaminación de inmunizaciones. De acuerdo con el periódico, la farmacéutica aclaró que el lote de vacunas enviado a México y a Canadá sí cumplió con los requisitos de seguridad y de calidad y que fue verificado antes de que saliera de esa planta. Esto también lo ratificaron las autoridades mexicanas y también las canadienses, que señalaron que las dosis que llegaron a ambos países norteamericanos fueron seguras. La Secretaría de Salud explicó que las vacunas se fabricaron en un ciclo independiente al de las que enfrentaron problemas. Así que seguiremos atentos a la vacunación en México. Mientras tanto, no caigas en paparruchas ni en teorías antivacunas. Sigue manteniéndote con las medidas que ya te conoces y que te decimos cada noche. Lávate las manos bien y con frecuencia. Mantén siempre la sana distancia. Por favor, trata de ventilar los espacios cerrados. Y si sales, utiliza un cubrebocas, que sigue siendo la mejor manera para protegernos de la COVID-19. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, querida Lisa. Gracias, Eder. Gracias, Alfredo. Y gracias, Ana. Nos vemos por acá pronto. Gracias a ti. Nos vemos mañana con los y las panelistas de martes y jueves. Por lo pronto, bonito inicio de semana.